educativas y principalmente en la digitalización de la educación. Recordamos que la pandemia desde que inició dejó algunas cifras muy importantes y alarmantes también para la población estudiantil de nuestro país y también para los docentes. Y es que recordemos que tras el primer año de pandemia el Estado de la Educación lanzó unas cifras bastante importantes y a considerar. Ahora nuevamente volvemos a una breve suspensión, a una suspensión temporal de las lecciones que también marcan un hito en la historia de la salud y la educación en nuestro país y que precisamente también pues toman esta decisión, según afirmaba esta semana la ministra de Educación, debido a la brecha que existe todavía y para evitar las diferencias en el sistema educativo. Pero para recordar un poco y para contextualizar un poco las cifras que se han estado desprendiendo desde que inició esta pandemia en el Estado de Educación y desde mucho antes también está con nosotros la investigadora del Estado de la Educación, doña Isabel Román, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doña Isabel, tal vez empecemos con esto. Este anuncio que hace el Ministerio de Educación Pública esta semana nos hace recordar un poco cómo estábamos incluso con la pandemia y antes de la pandemia con esas diferencias, con esas brechas que pues debido a la situación, entre otras tomas de acciones, no se han podido ir mejorando. Y recordando un poco las cifras que ustedes lanzaban luego de este primer año de pandemia, se hablaba de que incluso en el Valle Central, en la región central, hay un 3% de la población de estudiantes que no cuenta con ningún acceso al Internet para poder recibir lecciones. Hablemos y recordemos un poco estos datos. Sí, tal vez mencionar que efectivamente, bueno, la pandemia, en el marco de la pandemia, el sistema educativo ha sido uno de los más golpeados, justamente porque por toda la situación, se ve obligado el Ministerio de Educación a cerrar los centros educativos para preservar la salud de los estudiantes y los docentes, pero eso rompe, digamos, el núcleo instruccional, o sea, la relación docente-alumno, esa relación que es el centro del sistema educativo, y esa relación que es presencial y que es muy importante que así sea, pues pasa al tema virtual. Sin embargo, ahí pues la pandemia nos encuentra como país con deudas pendientes importantes y una de esas deudas es la deuda en materia de acceso universal a la conectividad, tanto en los centros educativos como en los hogares. Y bueno, la escuela improvisada en casa es una escuela que es tan desigual como desigual es la realidad costarricense, y ahí nosotros habíamos identificado ya que con datos del 2019 nos decía que estábamos entrando a esa pandemia en situaciones con brechas importantes. Por ejemplo, encontrábamos que mientras que en el caso de los estudiantes de 5 a 18 años que pertenecen a los ingresos más altos, ¿verdad? A los grupos de mayor ingreso, en estos grupos, el 80% de los estudiantes que pertenecen a estos niveles, pues tienen acceso a una buena conectividad, una situación que es muy distinta en el caso de los hogares, con estudiantes igual de 5 a 18 años, pero que pertenecen a los hogares más pobres. Aquí el acceso a una buena conectividad se reduce al 37%. Entonces vea usted, 80% por un lado a una buena conectividad en los grupos de mayor ingreso y 37% apenas en los grupos de menor ingreso. Y además encontrábamos que en estos grupos de menor ingreso, los más pobres, los más vulnerables, que además son los que asisten mayoritariamente al sistema educativo público, había un 47% de estudiantes que solo accedían a Internet por celular y hay un 10% que definitivamente no lo hacían de ninguna manera. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que antes de entrar a la pandemia ya teníamos cerca de 400,000 estudiantes o más que no tenían condiciones para acceder a una educación a distancia. Pero estas brechas, como usted bien lo señala, no solamente se dan por niveles de ingreso en los hogares, sino que también afectan o existen territorialmente. Y así encontrábamos que mientras en la región central el acceso a una buena conectividad para los hogares es mayor o está por encima del 60%, hay regiones como la región Huetar Norte o la región Caribe donde esa conectividad
se puede reducir hasta menos del 40%. En algunas consultas que el Estado de la Educación hizo en mayo del año pasado, también encontrábamos que había 1 de cada 5 docentes no tenía acceso a una buena conectividad, o teníamos alrededor de un 2% de estudiantes que no estaban conectados de ninguna manera. Algunos dirían, bueno, es muy poco, pero analizábamos en detalle y encontrábamos que este 2% se concentraba en territorios indígenas, ¿verdad? En zonas alejadas, donde efectivamente los estudiantes no tenían acceso a ninguna conectividad. En suma, pues esto nos da un panorama del nivel de desigualdad que tenemos, ¿verdad? Y con el que hemos tenido que bregar durante esta pandemia, y que efectivamente hace que, pues, que el piso no esté parejo para todos, porque además, cuando comparamos la situación con la educación privada, pues, que es la minoritaria, digamos, a la que asisten menos estudiantes, apenas un 7% del total de la matrícula, pues ahí no ha habido problemas ni interrupciones, mientras que en el caso de la educación pública sí ha habido. Doña Isabel, usted habla de los hallazgos, de estas cifras tan importantes y tan reveladoras, que bueno, ya se conocía un poco las diferencias y las brechas que existían sociales sumergidas dentro de la educación. Sin embargo, también la pandemia vino a revelar todavía más esa diferenciación, porque además pues nos obliga a estudiar desde casa, como usted dice, y a improvisar nuevos centros educativos a domicilio, por decirlo de alguna forma. Estos hallazgos, estas cifras nos muestran algunas conclusiones y consecuencias también. Dentro de esas conclusiones, ¿cuáles son algunas de las que ustedes pueden pues, construir con esta investigación que ustedes hicieron? ¿Cuáles son esas conclusiones o esos esfuerzos que debería de hacer el sistema educativo de nuestro país para que se nivele ese piso, como usted lo menciona? Y también, ¿cuáles son las consecuencias para los niños, que son quienes están aprendiendo? Bueno, efectivamente, bueno, hay un desafío país urgente, urgentísimo, diría yo, de primer orden, que es pues el acceso universal a una buena conectividad, porque no es a cualquier conectividad, pero también hay un desafío pues, de acceso a dispositivos por parte de los estudiantes, especialmente los de hogares más pobres. ¿Y esto por qué lo menciono? Bueno, porque también una de las investigaciones que hicimos encontrábamos que en muchos de los hogares, especialmente aquellos hogares que tienen 3 o más estudiantes, tienen un serio problema de hacinamiento tecnológico. ¿Qué significa esto? Bueno, que en esos hogares hay varios estudiantes que están compartiendo un único dispositivo, ya sea una tableta, sea un celular o sea una computadora. Y cuando nosotros encontrábamos que si nosotros sacábamos de esta ecuación los celulares, ese hacinamiento afecta a un 77% de los hogares con 3 niños o más, hasta 4 niños o 4 estudiantes, y esto sí que es una situación complicada, porque efectivamente, bueno, decíamos nosotros de que el celular estaba salvando la clase, pero efectivamente no es la mejor clase, no es la clase de mayor calidad, y no porque los dispositivos celulares no sean un recurso que en el siglo XXI tengamos que utilizar en el marco de la educación, claro que sí, pero efectivamente no es el mejor dispositivo para recibir una clase a distancia de calidad. La mayor parte, decía yo, de los estudiantes que asisten al sistema público vienen de hogares pobres y de climas educativos bajos. ¿Qué significa esto? Bueno, que los padres tienen primaria incompleta o menos, y en muchos de estos hogares, lo que significa que también estos padres primero están muy preocupados por comer, por la operación frijoles, ¿verdad? Muchos han tenido que experimentar problemas de desempleo, y también pues no tienen mucho tiempo ni tampoco muchos recursos a su haber para apoyar a sus hijos en las tareas, ¿verdad? O en el trabajo que se les envía desde los centros educativos. Entonces, esto significa que muchos estudiantes están solos resolviendo esto, ¿verdad? Y no es la mejor situación para tener una educación de calidad.
Hablábamos ahora de la conectividad. Usted menciona algo muy importante que se desprende desde el núcleo familiar y cómo pues esto ha venido a perjudicar y a convertirse en un reto, doña Isabel. Para concluir esta entrevista, tal vez hablemos un poco de esa fusión precisamente, de cómo para los docentes han sido un reto poder adaptarse incluso, bueno, este sistema que se crea de guías, el dar la clase de forma virtual, el lograr que los niños se conectaran a la lección. Bueno, el año anterior se les enviaba también las guías de forma impresa para quienes no tenían ese acceso. Sin embargo, también pues tenía su complejidad y su estructura, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esto un reto para el sistema educativo? ¿Puede mejorar realmente? Bueno, sin lugar a dudas, la pandemia, digo yo, sometió al sistema educativo a una prueba de esfuerzo, ¿verdad? Y obligó, digamos, a todo el sistema a moverse de las zonas donde estaba, ¿verdad? Y ha generado, bueno, pues también dentro de todo este proceso, pues cambios que no teníamos, que no se habían dado por muchos años. Por ejemplo, todo el tema de acceso a las tecnologías, que es una característica de la educación del siglo XXI, ¿verdad? Y muchos docentes pues, que no se habían movido hacia estas tecnologías, pues tuvieron que hacerlo, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas, esto es todo un proceso de adquisición de competencias digitales que están por desarrollarse, y también pues todo este tipo de formas de ver cómo se desarrolla esta comunicación entre los docentes y los alumnos para que tenga lugar el acto educativo, pues se ha recurrido a estos instrumentos que usted menciona, que no siempre, pues, o sea, parten de un conjunto de supuestos, ¿verdad? De trabajo, de capacidad de trabajo autónomo, de que todas las familias están en igualdad de condiciones para apoyar a sus hijos, cosas que no siempre se dan en la realidad, y pues esto afecta, ¿verdad? Afecta a los estudiantes, afecta a los aprendizajes, y pues sin lugar a dudas aquí tenemos un desafío muy importante en los meses siguientes y en los años siguientes, es que hemos tenido una contracción de las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, y vamos a tener que desarrollar planes remediales y planes de recuperación, de tal manera que los daños temporales que ha generado esta pandemia en los aprendizajes de los estudiantes no se conviertan en daños permanentes para una generación como la que tenemos, que además es una generación que este país no puede darse el lujo de perder. ¿Por qué? Porque ya se nos acabó el bono demográfico y esta generación pues va a tener que ser altamente educada para llevar sobre sus hombros los retos que el país tiene en desarrollo humano y en competitividad. De tal manera que más nos vale como país asegurar, cerrar esas brechas, atender especialmente a la población más vulnerable, ¿verdad? No podemos tratarlos a todos por igual. Hay que focalizar también en los estudiantes que han estado más desconectados y a los cuales se les ha negado su derecho a una buena educación. Perfecto. Muchísimas gracias, doña Isabel, por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Con todo gusto. Buenos días. Buenos días. Y los profesores que opten por puestos administrativos como directores de centros educativos tendrán que someterse a una entrevista previa a su contratación, la cual pretende evaluar habilidades blandas y técnicas y no limitar el proceso a criterios académicos. Los profesionales